¿no? Y explicar cómo es que se relacionan los diferentes órganos o los integrantes del Sistema Nacional de Inversión Pública, qué procesos y qué procedimientos tienen que llevar a cabo para poder realizar las actividades de inversión pública, y además qué rol o qué papel juega cada uno de los integrantes del SNIC, ¿no? para poder obtener la declaratoria de viabilidad de un proyecto y con ello poner en marcha la prestación del servicio. Creo que es importante primero responder la pregunta de por qué es que los operadores del SNIC, por qué es que el sector público tiene que someterse a las reglas del Sistema Nacional de Inversión Pública, por qué es importante la inversión pública en general. La segunda lámina un poco busca aclarar, ¿no? cuáles son los motivos por los cuales la inversión pública es importante y por qué es que hay un Sistema Nacional de Inversión Pública que regula y busca la calidad de la inversión pública. Y básicamente la importancia de la inversión pública pasa por el hecho de que ejerce influencia sobre variables claves como el crecimiento económico en particular y sobre el desarrollo económico en general. La inversión pública está demostrado con amplia evidencia científica, ¿no? de que tiene una relación estrecha y positiva, ¿no? con los indicadores de crecimiento económico y de desarrollo económico. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales la inversión pública ejerce influencia sobre el crecimiento económico y sobre el desarrollo económico en general? La inversión pública en sí misma es plata, ¿no? Es flujo monetario que a través de, digamos, la transformación de los insumos con los cuales se compra, ¿no? a través de la inversión pública, esos insumos y los factores productivos que se utilizan nos permiten transformarlo en una capacidad productora de bienes y servicios públicos. ¿No? Entonces, finalmente, la inversión pública es importante, en primer lugar, porque permite generar una plataforma de servicios públicos que buscan satisfacer necesidades básicas y prioritarias de la población. Y con esto, con el hecho de satisfacer las necesidades prioritarias y básicas de la población, se está mejorando la calidad de vida, ¿no? El hecho de acercar a una población a una posta médica que pueda resolverle un problema de diarreas de su niño, ¿no? Y con eso salvarle la vida, con una orientación médica, con eso estamos mejorando la calidad de vida de la población, con el hecho de mejorar la transitabilidad de la carretera, de reducir los tiempos de desplazamiento entre, digamos, una población hacia otra, o cómo es que a través de una mejor carretera tenemos accesos a mercados más grandes, ¿no? Y esa interacción física como activa, ¿no? el circuito económico, y eso finalmente se refleja, ¿no? en crecimiento económico. Entonces, por un lado, digamos, un primer canal de impacto de inversión pública sobre el crecimiento económico es la disponibilidad de bienes y servicios públicos que la población va a acceder, y con eso eleva la calidad de vida de la población. Y básicamente ese es el argumento central, digamos, como proyectistas, ¿no? como especialistas de proyectos de inversión pública, nos interesa sobremanera. Hay otros argumentos, ¿no? como por ejemplo el efecto directo a corto plazo, ¿no? Cómo es que mediante la inversión pública se estimula la demanda agregada de la economía, y esto, digamos, genera, digamos, un ciclo económico positivo, que es más, digamos, un argumento de un viceministerio de Hacienda, de las personas que están más ligadas a la política fiscal o a la política monetaria, como, por ejemplo, enfrentar estos ciclos económicos de reducción de la actividad económica, ¿no? Que es más un enfoque de cortísimo plazo, ¿no? A nosotros, como especialistas de proyectos de inversión pública, más nos interesa el impacto de mediano y largo plazo,
¿no? Porque nos interesa que la inversión pública se destine a proyectos de calidad que aseguren la provisión de bienes y servicios públicos prioritarios para la población. Y además, claro está, el hecho que la inversión pública se enfoque sobre construcción de carretera o construcción de, por ejemplo, de sistema de saneamiento. Eso genera complementariedad con la inversión privada y eso eleva la productividad, la productividad de la economía, y eso conduce a mayor crecimiento económico, ¿no? Pero claro, digamos, el desarrollo económico no solamente se concentra en el tema, digamos, del crecimiento económico per se, sino también hay otras variables importantes que expresan, por ejemplo, el desarrollo humano. Indicadores importantes, por ejemplo, de cómo es que mediante la inversión pública reducimos los indicadores de morbilidad o cómo incrementamos la esperanza de vida en la población, ¿no? Cómo incrementamos los niveles de escolaridad en una población, que es parte más de digamos, un criterio multidimensional, ¿no? del desarrollo económico. Y allí la inversión pública es una herramienta, una pieza clave que nos permite acercarnos a esos niveles de desarrollo humano, de desarrollo económico y de crecimiento económico que necesitamos como región, como provincia y finalmente como país, ¿no? Para poder, digamos, aspirar a ser un país desarrollado, ¿no? Entonces era importante tener claridad sobre por qué es importante la inversión pública y por qué es que tenemos que someternos a la regla del Sistema Nacional de Inversión Pública, porque buscamos cómo mejorar la productividad de la inversión pública, escogiendo y concentrándonos sobre todo en proyectos de inversión pública que incrementen el impacto sobre la sociedad. Y dado que ya sabemos por qué es importante la inversión pública, tenemos que tener en mente siempre que tenemos brechas, ¿no? Brechas en la prestación de servicios públicos que con la inversión pública tenemos que apuntar a cerrarlas. En esta lámina ustedes van a encontrar un agregado, ¿no? De las brechas que actualmente el país padece en términos de los servicios de infraestructura, ¿no? Tenemos al sector telecomunicaciones, por ejemplo, al sector agua y saneamiento, transporte, a energía. Para un periodo de 2012 al 2021, la brecha en infraestructura suma cerca de 87.975 millones de dólares, ¿no? Esa es la brecha de servicios de infraestructura en el Perú, que con la inversión pública tenemos que aspirar a cerrarla para con esto generar crecimiento económico y desarrollo. Pero ojo que estos 87.975 millones de dólares solamente representa la brecha en infraestructura, la brecha en capital físico. ¿Y qué pasa si a esta brecha nosotros le sumamos la brecha pendiente todavía en innovación tecnológica? ¿Qué pasa si nosotros sumamos a esta brecha lo que está pendiente en temas del medio ambiente, ¿no? De los servicios ecosistémicos? ¿Qué pasa si a esta brecha le sumamos la brecha pendiente que existe en el país en términos del capital institucional, ¿no? Referida a mejora de los servicios de seguridad ciudadana, la reforma pendiente del Poder Judicial, del sistema de administración de justicia en general? Si le vamos agregando lo que falta por cerrar en otros
digamos, ámbitos del capital, como es el capital intelectual, que es innovación tecnológica, el capital natural, que es el medio ambiente, el capital institucional, que está ligado al sistema de administración de justicia. Entonces vamos a tener una brecha realmente más grande. Y por lo tanto, el desafío de utilizar y emplear bien cada sol, cada recurso público destinado a la inversión pública se hace todavía mucho más importante. En la cuarta lámina, y para poner en perspectiva este dato de la brecha, tenemos cómo ha ido evolucionando la asignación del presupuesto público de la República, tanto en lo que es corriente y lo que es gasto en proyectos de inversión pública. Y de acuerdo a esas cifras, ustedes pueden notar que en promedio el país, ¿no?, como un todo, dispone al año cerca de 10.000 millones de dólares de recurso público de inversión para proyectos de inversión pública. Tomen en cuenta, digamos, que cada año el país es capaz de generar 10.000 millones de dólares para inversión pública. Comparen esto con la brecha pendiente por cerrar en infraestructura pública, que es 87.000 millones de dólares. Si solamente consideramos toda la plata o todo lo que el Perú puede recaudar, ¿no?, como fondo público, y solamente lo dedicamos en infraestructura, es decir, nos olvidamos de innovación tecnológica, nos olvidamos de medio ambiente, nos olvidamos del capital institucional, podríamos cerrar la brecha en los próximos 9, 10 años. Además, teniendo en cuenta que esta brecha no es estática en el tiempo, ¿no? Cada año, por el crecimiento de la población, por el crecimiento de la actividad económica, la presión por recursos públicos para infraestructura es cada vez mayor, ¿no? Entonces, el desafío es cómo con pocos recursos públicos tenemos que repartirlo, ¿no?, en diversas o distintas necesidades. Y es por eso que nosotros evaluamos proyectos y es por eso que, digamos, como gobierno regional o como municipalidad, tenemos unos criterios de priorización de inversión pública para poder conocer sobre qué proyectos nos concentramos y sobre los cuales, digamos, nos van a garantizar el mayor o mejor impacto, tomando en cuenta siempre de que por cada sol de inversión pública que destinamos a una carretera, o a un hospital, o a un colegio, hay un costo de oportunidad, ¿no? Porque ese sol que lo destinamos a ese proyecto en particular es un sol que no lo vamos a derivar, por ejemplo, en un proyecto de medio ambiente, o un proyecto de innovación tecnológica, o un proyecto de mejora de la seguridad ciudadana. Es importante entonces también tener, digamos, una idea de las órdenes de magnitud, de cómo es que la inversión pública o los recursos públicos en general son escasos para poder atender las diferentes o las diversas necesidades que la población del país todavía padece, ¿no? En la quinta lámina resume o sintetiza los principales instrumentos normativos que dan soporte, ¿no?, a las interacciones o los procesos entre los distintos integrantes del Sistema Nacional de Inversión Pública. Tenemos la ley con la cual se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, además el reglamento con el cual se aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, y además una lista de todas las modificaciones que ha ido sufriendo la Directiva General en cuanto a su contenido y capítulos a lo largo de los últimos 5 años, ¿no?, a la fecha. En la sexta lámina tenemos la definición de cómo conceptuamos un proyecto de inversión pública. De aquí es importante destacar de que todo proyecto de inversión pública crea, mejora, amplía o recupera una capacidad productora de bienes o servicios de una entidad pública, ¿no? Y esto tiene que ver, digamos, con esta plataforma de servicios públicos sobre los cuales el Estado tiene competencia para poder actuar
Ahora, el Estado puede proveer estos servicios y generar esta capacidad de manera directa, ¿no? A través de un proyecto o de una obra pública tradicional, o también lo puede hacer de manera indirecta a través, por ejemplo, de los mecanismos de las APPs, de las acciones públicas privadas. No necesariamente el Estado tiene que proveer o suministrar el servicio directamente, y si es que el sector privado lo puede hacer de manera eficiente, entonces tendríamos un proyecto de inversión pública enfocado como una APP, como una asociación pública privada. Más adelante, cuando lleguemos a la sesión de los aspectos generales, vamos a entrar en profundidad de qué cosas significa la naturaleza de creación, mejoramiento, de qué hablamos cuando señalamos que la naturaleza es una ampliación o una recuperación de la capacidad productora de bienes o servicios de una entidad. Es importante también el cuarto punto, que es que el proyecto de inversión pública tiene que ser capaz por sí misma de generar un beneficio independiente a otro proyecto, y este último atributo nos ayuda a, por ejemplo, decantar cuándo es que estamos mezclando en un solo proyecto a dos, o cuándo, digamos, es posible separar componentes que logran beneficios que son independientes entre sí. El proyecto de inversión pública debe estar enmarcado dentro de las competencias de una entidad, aquellas que señala la ley orgánica de municipalidades o del gobierno regional. No son proyectos de inversión pública aquellas intervenciones que constituyen un gasto de operación y mantenimiento. Si bien es cierto, el proyecto de inversión pública como un todo tiene tanto el presupuesto de inversión como también, digamos, el costo de operación y mantenimiento, esta definición está referida, digamos, al presupuesto de inversión del proyecto de inversión pública, ¿no? También es importante enfatizar la definición de reposiciones de activo. Una reposición de activo, si bien es cierto, es un gasto de capital, pero es un gasto de capital no ligado a un proyecto de inversión pública, en tanto que la reposición de activos, que implica el reemplazo de un activo, ya se encuentra sustentado en el marco del proyecto de inversión pública del cual el activo se desprende, ¿no? Como parte de las otras definiciones importantes, tenemos el programa de inversión, que es un conjunto de proyectos de inversión pública de distinta función y o conglomerados que se complementan entre sí, en el sentido de que esta ejecución sincronizada y simultánea de los proyectos de inversión pública que son parte de este programa de inversión son capaces de generar beneficios mayores a la suma de las partes, si en caso uno enfoca cada uno de los proyectos de manera individual, ¿no? Es decir, la suma de los beneficios de un programa de inversión es mayor que la suma individual de los beneficios sociales que genera cada proyecto por separado, ¿no? Es decir, digamos que no solamente hay un proceso aditivo de los beneficios sociales, sino que también hay un proceso multiplicativo, ¿no? Fruto de esa interacción entre los beneficios sociales de los proyectos que produce, de los beneficios que produce cada proyecto en el marco del programa de inversión, es que se pueden generar estas sinergias que permiten
potenciar los beneficios globales del programa de inversión. Otra forma de poder organizar la inversión pública es a través de un conglomerado, que es básicamente está referida a proyectos de pequeña escala, que comparten características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario y que corresponden a una misma función y programa, de acuerdo al clasificador funcional programático. Los proyectos de inversión pública con enfoque territorial. El hecho del enfoque territorial y tener a un territorio para poder planificar las intervenciones en distintas unidades productoras nos van a permitir, por ejemplo, compartir componentes que sean transversales a esas unidades productoras, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de saneamiento, aprovechando la variable espacial, ¿no? Las distancias que existen entre un centro poblado y otro, para poder abordar el suministro de un servicio de agua potable, se puede compartir una planta de tratamiento para dos unidades productoras de suministro de agua potable. O si, por ejemplo, quisiéramos abordar un problema de acceso de educación primaria o secundaria en un distrito, es posible organizar a la oferta de las distintas unidades productoras que están en el mismo distrito o en el mismo territorio y poder diseñar, por ejemplo, componentes como, digamos, un coliseo o una biblioteca, un centro de cómputo, que pueda ser compartida por más de una unidad productora de servicios, educación primaria o secundaria, y con eso hacemos más eficiente la inversión pública si lo abordamos de manera, teniendo como foco de atención el territorio, ¿no? Aprovechando las cercanías o, digamos, las distancias cortas, ¿no? Que existen entre una unidad productora y otra, ¿no? Este modelo o forma de cómo organizar la prestación de servicios públicos, que es bajo el enfoque del concepto de PIT con enfoque territorial, es un instrumento con el cual queremos que se pueda potenciar y se pueda promover para poder organizar la inversión pública en los distritos o en las regiones. La siguiente lámina se señala la aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Que es para todas las entidades y empresas del sector público no financiero. Los proyectos de los gobiernos locales no sujetos al SNIT, que luego de su ejecución, la operación y mantenimiento estará a cargo de la entidad, también están sujetas a la aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Y también a los PIS, a los proyectos de inversión pública de las mancomunidades municipales, cuando al menos una de los gobiernos locales que la integran está sujeto al Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? La siguiente lámina también busca recordar, ¿no? Que aquellos gobiernos locales que aplican las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aquellas que ya están incorporadas, que se incorporen voluntariamente, el umbral para poder voluntariamente ser parte del Sistema Nacional de Inversión Pública por parte de las municipalidades se ha reducido del límite anterior, que era 4 millones, ahora es a 1 millón de nuevos soles, ¿no? Para poder ser elegible a ser parte del Sistema Nacional de Inversión Pública. Bueno, también aquellos municipalidades que intenten concertar una operación de endeudamiento externo y automáticamente serían parte del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y respecto a los órganos que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública, son 5. No, tenemos al órgano resolutivo, tanto del sector del gobierno regional
y del gobierno local, representado por la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Que es el ministro, el presidente o el alcalde, si es del sector gobierno nacional o gobierno local respectivamente. Otro integrante, bueno, es la OPI, la unidad formuladora y la unidad ejecutora, teniendo a la Dirección General de Inversión Pública como el ente rector del sistema. Esta forma de cómo se organiza el Sistema Nacional de Inversión Pública también evidencia que el Sistema Nacional no solamente es el MEF o la DGIP, los conforman todos los integrantes que acabo de describir. Para recordar las atribuciones de la Dirección General de Inversión Pública, es la que determina en última instancia cuando hay discrepancia entre la OPI y las unidades formuladoras en torno, digamos, al enfoque metodológico que se está utilizando, digamos, a los estudios adicionales o los estudios base que se necesitan para poder elaborar el estudio de preinversión, los parámetros técnicos de formulación y de evaluación de un proyecto. Digamos, hay diversas razones por las cuales puede haber controversia entre una OPI y una unidad formuladora. Entonces, en ese caso, la Dirección General de Inversión Pública arbitra, ¿no?, en esa discusión. La DGIP cautela las declaraciones de viabilidad en términos de verificar, ¿no?, los requisitos de validez técnica y legal, dispone las acciones respectivas según cada proyecto de inversión pública. Con esto, si bien es cierto, el Sistema Nacional de Inversión Pública se ha descentralizado, es decir, cada gobierno regional y local es capaz de poder declarar viables sus proyectos, pero sin embargo la Dirección General de Inversión Pública tiene la facultad para poder intervenir en cualquier etapa o fase del ciclo del proyecto, ¿no? Ya sea puede actuar de oficio o porque simplemente quiere corroborar el cumplimiento técnico de lo que el sistema exige para la declaratoria de habilidad de un proyecto de inversión pública, o porque el proyecto de inversión pública es de interés y es estratégico para una región o para una provincia en particular. Hay un señalamiento expreso, ¿no?, de la Directiva General acerca de que la OPI tiene cerca de 10 días hábiles para implementar las recomendaciones que la Dirección General de Inversión Pública señale, ¿no? También, dado que los órganos evaluadores de los respectivos gobiernos regionales, locales y del gobierno nacional pueden declarar viables sus proyectos, pero sin embargo la DGIP, a través de las evaluaciones muestrales sobre todo el universo de proyectos, analiza bajo qué calidad se han declarado viables esos proyectos. Y estas evaluaciones muestrales se hacen cada año, ¿no? A la fecha tenemos las evaluaciones del 2007, 2008, 2009, 2010 y está en proceso de revisión de las viabilidades de una muestra de proyectos para el 2012 hasta el 2014. También otro punto, otra atribución importante de la DGIP es que brinda asistencia técnica y capacita en la metodología de identificación, formulación y evaluación de proyectos a las unidades formuladoras y OPIs. Como parte de las funciones y responsabilidades del órgano resolutivo, designa al órgano encargado de realizar las funciones de OPI en su sector, gobierno regional o local,
el cual debe ser uno distinto a los órganos encargados de la formulación y o ejecución de los proyectos, ¿no? De tal forma de poder evitar este conflicto de interés, ¿no?, de juez y parte en la evaluación de un proyecto de inversión pública. Designa al responsable de la OPI, debiendo recaer en una persona que cumpla con el perfil profesional aprobado por la Dirección General de Inversión Pública, que está recogida en el anexo SNIT 14. Y son parte de este perfil profesional, es el que se muestra en la lámina. Como parte de las funciones y responsabilidades de la Oficina de Programación e Inversiones, que es el órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública en cada sector del gobierno regional y local, en el nivel de gobierno nacional, sus competencias están relacionadas tanto al ámbito institucional del sector como a la responsabilidad funcional que le sea asignada. En el nivel regional o local, sus competencias están relacionadas al ámbito institucional del gobierno regional o gobierno local, en el marco de sus competencias establecidas por la normatividad de la materia. De la misma forma que la DGIP, la OPI también tiene la facultad o la potestad para poder intervenir en cualquier etapa o fase del ciclo del proyecto. Como parte de las funciones de la OPI, es que declara la viabilidad de los proyectos o de los programas de inversión que no se financien con endeudamiento o que se financien con endeudamiento interno hasta los 10 millones de soles, ¿no? Si el financiamiento supera los 10 millones de nuevos soles, entonces automáticamente es la Dirección General de Inversión Pública la que evalúa el proyecto. Las OPI sectoriales son las que aprueban los estudios de preinversión de los proyectos financiados con endeudamiento y programas de inversión, ¿no? Esto quiere decir de que la OPI de un gobierno regional o local no puede evaluar un proyecto que reciba como financiamiento el endeudamiento externo o endeudamiento interno que supere los 10 millones de soles. En esos casos, es la OPI sectorial en conjunto con la DGIP las que evalúan el proyecto de inversión pública, y en ese caso la OPI del gobierno regional y local solamente acompaña en el proceso. En el caso de los gobiernos regionales y locales, la OPI solo está facultada para evaluar y declarar la viabilidad de los proyectos o programas que formulen las unidades formuladoras pertenecientes o adscritas a su nivel de gobierno, no salvo que se pueda celebrar un convenio con otras municipalidades. Declara la viabilidad de los proyectos o programas de inversión que se financien con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido la delegación de facultades por parte de la Dirección General de Inversión Pública. Solicita a las unidades formuladoras o ejecutoras la información que se requiera por parte de los proyectos de inversión pública, y en este caso, si bien es cierto, hay un contenido mínimo, ¿no? El anexo 6 y 7, que señala, digamos, las instrucciones en términos de la información que se necesita para poder elaborar un estudio de preinversión. Sin embargo, la OPI también puede solicitar información adicional a la que se encuentre en el contenido mínimo. Aprueba expresamente los términos de referencia cuando la unidad formuladora contrate la elaboración de los estudios de preinversión. Aprueba el plan de trabajo cuando la misma unidad formuladora es la que
elabora los estudios de preinversión. Es determinar si la intervención propuesta se enmarca en la definición de un proyecto de inversión pública, ¿no? Es decir, si corresponde a los atributos que habíamos descrito en las láminas anteriores. ¿No? Yo recuerdo, a propósito de esto, que estaba en discusión si la construcción de una planta de fraccionamiento, ¿no? de gas licuado es un proyecto de inversión pública o no. ¿Ustedes qué opinan respecto a esa intervención? ¿Es un proyecto de inversión pública? ¿Cumple con la definición que acabo de señalar? No, ojo que el proyecto de inversión pública con enfoque territorial aborda una problemática de acceso a servicios públicos, pero no con foco en una sola unidad productora, sino teniendo en contexto a la problemática de todo un territorio. Y en ese proceso cubre a más de una unidad productora. No es un programa de inversión por lo siguiente. Un programa de inversión está definido como un conjunto de proyectos de distinta naturaleza o función. Lo que sí se podría abordar es un programa de inversión con enfoque territorial cuando, digamos, dentro de su contenido, uno suma proyectos de inversión con enfoque territorial. Los proyectos con enfoque territorial están enfocados en una sola función. Para un objetivo. Una sola función para un objetivo en concreto, porque si es que se abre a más de una función, entonces ahí ya estaríamos bajo el concepto de programa de inversión. Pero regresando a la pregunta si es que esta planta de fraccionamiento, que entiendo todavía se encuentra en discusión, es un proyecto de inversión pública. Ojo que yo me estoy refiriendo a la definición de proyecto de inversión pública y no al mecanismo de ejecución o a la modalidad de ejecución con la cual el proyecto de inversión pública se podría implementar, ¿no? Actualmente uno lo podría, o sea, tienes, además del mecanismo de obra pública tradicional, también cuentas con la modalidad de las APPs o las obras por impuesto, por ejemplo. Pero a pesar de que la hagas por obra por impuesto, que la hagas por APP o la hagas por obra pública, sigue siendo un proyecto de inversión pública, por más que haya participación privada en el proyecto, en la prestación del servicio público, eso no deja de ser un proyecto de inversión pública. Si es autosostenible, si por ejemplo una carretera es capaz de generar un flujo de caja suficiente mediante peajes para que pueda pagar tanto su inversión como la operación y mantenimiento, tampoco no deja de ser proyecto de inversión pública, ¿no? Por más que se le haya otorgado a un concesionario la implementación de la carretera, igual sigue siendo proyecto de inversión pública, ¿no? En realidad, la naturaleza de la fuente de financiamiento no define si es un proyecto de inversión pública o no. Pero en el caso de esta planta de fraccionamiento de gas, hay que tomar en cuenta que un proyecto de inversión pública, su foco de atención son servicios públicos. Habríamos que preguntarnos si es que, digamos, la producción de balones de gas es un servicio público, tiene la naturaleza de bien público, o mejor dicho, actualmente no hay oferta privada que brinde o suministre, digamos, ese servicio. Sí existe, pero existe una oferta privada actualmente que provee del servicio, ¿no? El concepto o la justificación del Estado para que pueda intervenir en un mercado de un servicio público en particular es que hay alguna falla de mercado, ¿no? Es decir, digamos, la misma naturaleza del servicio haga que no aliente o no incentive al privado a que provea el servicio
o si es que el privado lo provee, no lo suministra, digamos, en la cantidad suficiente como para que pueda ser el óptimo social. Habíamos mencionado, digamos, la importancia de poder identificar adecuadamente cuando una intervención califica como proyecto de inversión pública, distinguiéndola más bien de otras intervenciones que son más de emprendimiento privado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el marco de Procompite, sí es posible financiar con recurso público, ¿no?, emprendimientos privados, ¿no?, como producción de queso, palta, ¿no?, producción de los berries, por ejemplo, ¿no? Pero es, digamos, plata pública dirigida a emprendimientos privados, productivos, pero que no guardan correspondencia con la definición de proyectos de inversión pública. Otra función de la OPI es verificar que en el banco de proyectos no exista un proyecto duplicado, y esa duplicación se verifica en términos de cuál es el objetivo central del proyecto, los beneficiarios del proyecto, la localización geográfica y los componentes del proyecto, ¿no?, debiendo realizar las coordinaciones correspondientes. Sabemos que aquí hay sobre todo mucho traslape de proyectos cuando estamos abordando proyectos con enfoque provincial o local, ¿no? A veces hay conflictos entre el gobierno distrital con el gobierno provincial o hasta con la misma región por un mismo proyecto. Y en esas controversias debe primar siempre la pregunta de cuál es el impacto del proyecto, ¿no? Si el impacto es local, solamente acotado al distrito, ahí uno tiene argumentos para señalar que es el distrito más bien el que debería liderar el proyecto. ¿Qué hace un gobierno regional formulando un proyecto de un espacio local, ¿no? Igual esa misma lógica se debería primar para un gobierno provincial, ¿no? El responsable de la OPI debe suscribir los informes técnicos de evaluación, así como los formatos correspondientes, debe revisar los estudios de preinversión, velar por la aplicación de las recomendaciones que formule la Dirección General de Inversión Pública, aprovechando además que tenemos también la participación de las OPIs, ¿no?, dentro de esta sesión. Respecto a los informes técnicos de viabilidad, hemos visto que sistemáticamente los informes técnicos representan un resumen o simplemente un copy y paste de párrafos de los estudios de preinversión, cuando en realidad lo que buscamos en un informe técnico es que se fundamente por qué es que se declara viable un proyecto. Y esa fundamentación se expresa en términos de, por ejemplo, analizar si las fuentes de información o las bases de datos utilizadas, digamos, son confiables o, digamos, son las pertinentes para poder explicar digamos, las variables del proyecto. Habría que fundamentar, por ejemplo, por qué es que se tomó como supuesto una tasa de crecimiento determinada o un parámetro técnico o de formulación o de evaluación determinado, pero el informe técnico tiene que ser fundamentalmente analítico, ¿no?, y no descriptivo. Descriptivo en términos de simplemente ser un resumen del proyecto de inversión pública. Respecto a la unidad formuladora, es cualquier dependencia de una entidad responsable de la elaboración de los estudios de preinversión, ¿no? Sabemos que un proyecto puede ser tercerizado en caso la unidad formuladora no cuente con, digamos, el equipo de especialistas,
o si lo tuviese, entonces esta debe reunir, digamos, toda la diversidad de especialistas que se necesitan para poder confeccionar un estudio de preinversión. La unidad formuladora elabora, suscribe y registra los estudios de preinversión. Pone a disposición de la DGIP y de la OPI toda la información que éstas la soliciten, ¿no? Además de las que se puedan señalar en los contenidos mínimos para la elaboración de los estudios de preinversión. No, es importante que la unidad formuladora elabore proyectos que se enmarquen dentro de sus competencias, ¿no? Y estar dentro de sus competencias implica, digamos, que la intervención esté acotada dentro de su jurisdicción territorial. En caso, por ejemplo, si el proyecto de inversión pública, su espacio de influencia va más allá del territorio, se podría tomar en consideración un proyecto en el marco de una mancomunidad, ¿no? Por ejemplo, si es que un distrito en Cusco quisiera implementar un servicio de seguridad ciudadana, se podría tener un mayor impacto si es que se puede asociar con otro distrito dentro del mismo territorio, ¿no? Para que puedan, por ejemplo, compartir las cámaras de videovigilancia, o para que la planificación del sistema de patrullaje sea también interconectado, ¿no? Y haya una mejor capacidad de respuesta frente a la delincuencia. Entonces, ahí también la lógica de, por ejemplo, también hacer un pico en enfoque territorial, ¿no? Para aprovechar justamente estas cercanías de distancia y las relaciones que se puedan potenciar entre distritos que están en un ámbito o en un territorio, en un mismo territorio. La unidad formuladora elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de preinversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios, o si es que lo hace en planta, tiene que preparar el plan de trabajo, ¿no? El plan de trabajo donde se fundamente la planificación de la preparación del estudio de preinversión. Hay unas pautas para la elaboración de los términos de referencia, que es el anexo de SNIC 23, es poco más de una página, ¿no? Dentro de esta confección de los estudios de preinversión, no hay que olvidar que tenemos disponible los parámetros y normas técnicas para la formulación, y además también los parámetros de evaluación. Ambos están recogidos en el anexo SNIC 9 y en el anexo SNIC 10, ¿no? Tal cual lo señala en esta lámina. Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, se debe verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o con los arreglos institucionales respectivos para la implementación del proyecto de inversión pública. Este tema del saneamiento físico ha suscitado también mucha controversia entre unidad formuladora y OPI, ¿no? Por ejemplo, estando todavía en la etapa de preinversión y teniendo en consideración un proyecto que implica la construcción, ¿no?, de una edificación y que por ende necesita de un terreno donde construir, en ese caso se exigiría un saneamiento físico legal del terreno o una compra del terreno antes de la viabilidad o después de la viabilidad del proyecto. Antes de la viabilidad, ustedes generalmente piensan de que se debe exigir la compra del terreno y el saneamiento físico legal. ¿Por qué yo le exigiría a una unidad ejecutora o a una municipalidad que primero compre el terreno para darle la viabilidad?
¿Qué pasa si es que el proyecto no se declara viable? ¿Qué pasa con la compra del terreno? Pero es más, ¿cómo se justificaría la compra del terreno, que es un gasto de capital, si todavía no se ha declarado viable el proyecto? Entiendo que, ¿por qué es que, digamos, se ha motivado a que se recomiende, ojo, se recomiende, pero no se exige que haya un saneamiento físico legal o un acuerdo previo de compra del terreno? Porque resulta que, digamos, y como parte de la casuística, se ha visto que a veces, cuando no se tiene asegurado el saneamiento físico legal o la compra del terreno, el proyecto puede sufrir un ataque especulativo de precios, ¿no? O sea, si es que ya el potencial digamos, propietario del terreno sabe que, o sea, sí o sí es la única alternativa para poder comprar, entonces obviamente que eso va a promover una burbuja de precios, ¿no? Y eso, digamos, ustedes, mejor que nadie, lo deben conocer porque esto pasó con Chincheros, ¿no? En el espacio del aeropuerto hubo una controversia que creo que tuvo 2 o 3 años digamos, de paralización del proyecto, porque dado que se sabía que en ese lugar se iba a instalar el proyecto, eso motivó a que los precios suban. Entonces, digamos, la recomendación que se hace en el marco del estudio de preinversión es que uno analice más de una alternativa de localización, de tal forma de que como resultado de la elaboración del estudio uno tenga un ranking, ¿no? Un ranking de los posibles puntos de localización de donde se instalará la edificación. Y si es que la primera alternativa de localización sufre un ataque especulativo, entonces, o por ejemplo, dado que el proceso entre la ejecución y la viabilidad puede haber un trecho o un tiempo de distancia importante, entonces probablemente ya el propietario lo vendió, ¿no?, a un mejor postor. Entonces, para eso necesitamos que en el mismo estudio de preinversión nosotros analicemos más de una alternativa de localización, y la viabilidad estaría en el marco de ese ranking de alternativas de localización del proyecto para poder justamente evitar estos problemas. Ahora, ojo, no es que, digamos, desde la directiva general o como ente rector estamos promoviendo a que obligatoriamente y necesariamente haya saneamiento físico legal. No, la directiva señala que puede ser saneamiento físico legal o, en su defecto, los arreglos institucionales, ¿no?, que, digamos, den una alta probabilidad de que no ocurra problemas durante la fase de ejecución del proyecto de inversión. No, pero era un punto a aclarar que también está, digamos, dentro de la directiva general del SNIF. La siguiente lámina, acerca de las funciones y responsabilidades de la unidad ejecutora. Cualquier órgano o dependencia de las entidades con capacidad legal para ejecutar proyectos de inversión pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente, ¿no?, es la responsable de la fase de inversión del proyecto, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase sea realizada directamente por otro órgano o dependencia de la entidad. Aquí se señala además cuál es el proceso de autorización del expediente técnico, que es el órgano resolutivo quien autoriza la ejecución del proyecto de inversión pública, no, ya sea mediante una resolución o algún instrumento legal que sea pertinente para la ejecución del proyecto. Elabora el estudio definitivo. Aquí reemplacen expediente técnico por estudio definitivo. En realidad, estudio definitivo es el concepto más general. Expediente técnico está ligado más a una obra civil, pero un proyecto de inversión pública no solamente se restringe a una obra civil, puede haber equipamiento, y en un equipamiento el estudio definitivo, o el que hace las veces de expediente técnico, es el documento de especificaciones técnicas, ¿no?, del equipamiento. O si, por ejemplo, el proyecto incluye
acciones de capacitación. Entonces, el que hace las veces de expediente técnico son los términos de referencia de contratación del servicio de capacitación, ¿no? Además, la unidad ejecutora supervisa su elaboración cuando no sea realizado directamente por este órgano. Además, la unidad ejecutora tiene a su cargo la evaluación ex post del proyecto. La unidad ejecutora debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para disponer y elaborar los estudios definitivos. ¿A qué nos referimos con parámetros? A los parámetros de viabilidad del proyecto. Por parámetros de viabilidad nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que el proyecto definió unas metas físicas, ¿no?, para su implementación. El proyecto definió, por ejemplo, que la construcción de un reservorio para un suministro de agua potable tenga determinada capacidad de volumen, ¿no? 500 metros cúbicos, 600 metros cúbicos. Esa fue una meta, ¿no?, que se fundamentó en el estudio de preinversión. Y esa meta se tiene que respetar durante la ejecución del proyecto. Si hay un cambio o una modificación, entonces la unidad ejecutora debe fundamentar ese cambio o esa variación de la meta ante la Oficina de Programación e Inversiones. Elabora y suscribe el formato SNIT 15, ¿no? El formato SNIT 15, que es el informe de consistencia entre la viabilidad y el expediente técnico o especificaciones técnicas si es un equipamiento o términos de referencia si es un servicio de capacitación. Y en ese formato 15 también se evalúan, ¿no?, los parámetros con los cuales fue declarado viable el proyecto de inversión pública en términos de las metas físicas, ¿no?, del proyecto, ¿no? Informa oportunamente al órgano que declaró la viabilidad toda modificación durante la fase de inversión del proyecto y además elabora el informe de cierre al cual vamos a profundizar más adelante. La siguiente lámina nos da una perspectiva de el ciclo del proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. El ciclo del proyecto que se expresa en 3 fases, ¿no?, que representa el recorrido por el cual un proyecto de inversión pública va conforme va madurando. Es importante destacar en el marco del ciclo del proyecto y además también para poner en contexto este módulo o este diplomado de evaluación de proyectos, que la evaluación de proyectos no se acaba solamente con la elaboración del estudio de preinversión. Con la elaboración del estudio de preinversión nos encontramos en la fase de preinversión, particularmente en la elaboración del estudio de perfil o el estudio de factibilidad en su defecto. Pero sin embargo, el proyecto de inversión pública es sometido a distintos tipos de evaluación conforme avance en el ciclo de vida. Cuando ingresa el proyecto a la fase de inversión, los estudios de evaluación que se realizan es el estudio de seguimiento y el estudio de la evaluación intermedia, cuando estamos en la fase de inversión. El estudio de seguimiento me ayuda a monitorear cómo está evolucionando el avance físico y financiero del proyecto, de tal forma que me alerte si hay una desviación, ¿no?, respecto a lo que se había planificado en el estudio de preinversión. La evaluación intermedia me ayuda a corroborar, tomando una fecha de corte durante la fase de ejecución del proyecto, me ayuda a determinar qué tanta distancia hay entre lo que yo había planificado, ¿no?, en mi cronograma de implementación. Y no solamente se queda en el reporte estadístico, ¿no?, de la evolución física y financiera de las metas del proyecto, sino que además busca las razones por las cuales
hubo esa desviación, de tal forma de que se emita un informe con recomendaciones que ayude a realizar los correctivos que se necesitan para que nuevamente la ejecución del proyecto retorne, ¿no?, a la senda más eficiente para su culminación. Esa es la evaluación de seguimiento y la evaluación intermedia. Pero además, cuando el proyecto culmina su ejecución, se somete a lo que nosotros denominamos los estudios de evaluación ex post. El primer estudio de evaluación ex post es la evaluación de la culminación, ¿no?, que entre otras cosas mide, digamos, cuál ha sido las desviaciones o las diferencias entre la ejecución física efectiva versus lo que se había originalmente planificado en el estudio de preinversión, tanto, digamos, en términos de plazos como de costos. Y además analiza por qué ha habido estas diferencias y también busca las razones por las cuales hubo estas desviaciones. Además, también se hace una actualización de la sostenibilidad del proyecto. Luego viene el estudio de seguimiento ex post, el de resultado y el estudio de impacto, que básicamente son mediciones de cómo van madurando los beneficios del proyecto en el tiempo, y además se examina ya en el estudio de impacto cuál ha sido el grado de atribución de los componentes del proyecto al objetivo, digamos, de mediano y largo plazo del proyecto. Entonces, para poner en perspectiva también, digamos, el propósito de este módulo o de este diplomado, nos estamos ubicando en la fase de preinversión, pero ojo, la evaluación no termina con la elaboración del estudio de preinversión, sino con el resto de estudios que les acabo de sintetizar. Lo que pasa es que tanto la unidad ejecutora es la responsable de los estudios ex post. Para el caso de la evaluación de resultados, la recomendación es que la unidad ejecutora lo haga en conjunto con la unidad formuladora. ¿Por qué? Porque finalmente la unidad formuladora es la dueña de la idea, ¿no? Es la idea de los planos, es la que buscaba más bien el objetivo de mediano y largo plazo del proyecto. La unidad ejecutora es básicamente la que desarrolla los componentes del proyecto, ¿no?, y tiene más una mirada de corto plazo. Por eso, pero digamos, la elaboración del estudio de resultados se hace en combinación con la unidad formuladora, unidad ejecutora. Y los costos, en términos de, digamos, quién asume los costos o cómo estos costos se colocan dentro, digamos, del flujo de costos del proyecto durante su vida útil, como parte del presupuesto de inversión, uno debería añadir el costo de la evaluación de culminación, el costo de la línea de base, ¿no?, en caso, digamos, como parte del presupuesto de inversión, ¿eh?, y como parte ya, digamos, del gasto corriente, ¿no?, durante el flujo de costos sociales del proyecto, iría la evaluación de resultados, y dependiendo de la envergadura del proyecto, la evaluación de impacto, ¿no? La evaluación de impacto, por su complejidad y alcance, solamente está acotada para proyectos de gran envergadura, para programas de inversión, o también para evaluar una muestra o un conjunto de proyectos de inversión pública, ¿no? Proyectos de gran escala, como por ejemplo Chavimochic o la carretera interoceánica, son proyectos que por su envergadura sí ameritan realizar un estudio de impacto, pero proyectos de menor escala o de mediana escala, solamente es suficiente una evaluación de resultados, ¿no? Más adelante, digamos, cuando lleguemos a las láminas de evaluación
ex post, voy a un poco a profundizar en estos temas a medida también que el tiempo me lo permita, ¿no? Dentro de la declaración de viabilidad, este es un requisito previo a la fase de inversión. Se aplica a aquellos proyectos que hayan evidenciado que sea socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de política y con los planes de desarrollo respectivos. Tomen en cuenta que tanto la rentabilidad del proyecto como la sostenibilidad son criterios que están muy interrelacionados, ¿no? O sea, en realidad uno no podría fundamentar una rentabilidad social que es, digamos, en un valor se sintetiza la corriente de flujos de costos y beneficios del proyecto. La rentabilidad social no podría estar de espaldas de la sostenibilidad, porque justamente es la sostenibilidad, es decir, fundamentar la corriente de costos y beneficios del proyecto, lo que, digamos, fundamenta el rendimiento social del proyecto. Y ahora, como parte del objetivo del diplomado, ¿no?, que es abordar la gestión del riesgo de desastre, veremos que es una pieza clave para poder garantizar la sostenibilidad y, por lo tanto, para mantener la rentabilidad social de los proyectos. Respecto a la fase, respecto al ciclo del proyecto, quiero regresar un poco a esta lámina, porque ustedes verán ahí que la prefactibilidad está tachada, ¿cierto? Ahora, esto no significa que la prefactibilidad o que la lógica de la prefactibilidad se haya excluido o cancelado del ciclo del proyecto. La lógica de la prefactibilidad aún se mantiene. La lógica de la prefactibilidad la hemos movido al perfil, ¿no? Tengamos en cuenta que cada nivel de estudio tiene un propósito. El propósito de prefactibilidad era justamente terminar de elegir aquella alternativa de solución que la vamos a estudiar con mayor profundidad en el factibilidad. Si el perfil a mí no me entregaba información concluyente respecto a las diferencias que habían en las alternativas de solución, entonces yo utilizaba el prefactibilidad, ¿no? Pero si el perfil no me arroja, digamos, un resultado contundente, concluyente respecto a las distancias en términos de rentabilidad o de sostenibilidad que me ofrece cada alternativa de solución, entonces en el marco de ese mismo perfil yo tendría que terminar de estudiar las alternativas para con una sola alternativa irme al estudio de factibilidad. Bueno, entonces no es que se haya cancelado o se haya excluido al estudio de prefactibilidad, esta aún se mantiene, solamente lo que se ha excluido y cancelado es el procedimiento administrativo que desencadenaba el hecho de hacer una contratación de la prefactibilidad, ¿no? Pero la lógica de la prefactibilidad se mantiene, ¿no? Entonces, regresando a la declaración de viabilidad, para poder registrarla en el banco de proyectos, no hay que olvidar que debemos colgar el archivo electrónico del estudio de preinversión que sustenta la viabilidad, ¿no? El resumen ejecutivo del estudio escaneado y el informe técnico de declaración de viabilidad escaneado. Nuevamente, digamos, un informe técnico no es un resumen del proyecto, es una fundamentación analítica de las razones por las cuales la OPI terminó declarando viable el proyecto. En la fase de inversión, en esta fase se pueden distinguir tanto, digamos, la etapa de elaboración del estudio definitivo, ¿no?, que es la etapa de diseño del proyecto, que puede ser el expediente técnico, si es obra civil, especificaciones técnicas, si es equipamiento, término de referencia, si es capacitación. Y la siguiente etapa es la ejecución misma del proyecto, ¿no?, que nuevamente debe ceñirse a los parámetros técnicos, económicos, ambientales,
con los cuales fue declarado viable, lo cual implica respetar esas metas físicas en términos de unidades de medida y cantidad que se señalaron en el estudio de preinversión, respetar, digamos, el planteamiento técnico del proyecto, respetando los criterios o los parámetros, por ejemplo, ambientales, o la norma técnica sismoresistente, ¿no? del proyecto, u otras normas técnicas que el sector competente regula, ¿no? En la norma técnica de transporte, por ejemplo, señala cuál va a ser la dimensión de la carpeta asfáltica de la vía, dependiendo del flujo de tráfico, ¿no? Y es una norma técnica que hay que respetar, ¿no? en el marco de la viabilidad. De que el PIT ha sido totalmente ejecutado, liquidado y de corresponder transferido a la entidad responsable de su operación y mantenimiento. Habiendo cumplido con lo anteriormente indicado, la unidad ejecutora debe elaborar el informe de cierre del proyecto de inversión pública y remitir dicho informe al órgano que declaró la viabilidad. Cuando hablamos, bueno, en realidad la directiva general solamente habla de liquidación. Pero la pregunta es, digamos, cuando la directiva general señala liquidación, ¿nosotros qué entendemos por liquidación? Que es liquidación física y financiera. Pero ojo que la directiva general ahí no es explícita en señalar, digamos, qué liquidación se debe tener para poder poder culminar la fase de inversión del proyecto. Dejo ahí la idea flotando para nuevamente tomarla cuando llegue a la lámina del informe de cierre. Recibido el informe de cierre del proyecto, el órgano que declaró la viabilidad lo registra en el banco, es decir, la OPI. La OPI debe registrar en el banco de proyectos el informe de cierre. Dicho órgano puede emitir recomendaciones a la unidad formuladora o a la unidad de ejecutora para que se tenga en cuenta en la formulación o ejecución de proyectos similares. En la fase de inversión, entonces se debe elaborar el estudio definitivo, debe ceñirse a los parámetros conforme a lo que habíamos discutido. En los términos de referencia para la elaboración del expediente definitivo debe incluirse como anexo el estudio de preinversión, mediante el cual se declaró viable el proyecto, y además la ficha de registro de las variaciones durante la fase de inversión. Ahora, tanto la ficha de registro del formato SNIC 16, ¿no?, que recoge aquellas variaciones durante la fase de inversión que no condujeron a una viabilidad, pero también se debería añadir el formato 17, ¿no? Porque hay variaciones que sí te conducen a una verificación de viabilidad y esas también deberían estar puestas como parte del anexo. El informe técnico de verificación de viabilidad y su respectivo formato, según corresponda. El registro del formato SNIT 15 es requisito previo a la aprobación del expediente técnico o estudio definitivo o especificación técnica o término de referencia. En los expedientes técnicos detallados de los proyectos que no sean ejecutados mediante contratación pública deben esclarecerse las fórmulas de reajuste de precios. Los expedientes técnicos o los estudios definitivos en general tienen una vigencia máxima de 3 años a partir de su conclusión. Transcurrido ese plazo debe actualizarse. Ojo, deben actualizarse, pero no es que se tenga que desarrollar uno nuevo. Respecto al informe de consistencia del estudio definitivo, que es el formato 15, tiene como objetivo informar sobre la consistencia entre los parámetros y condiciones de la declaratoria de viabilidad y el estudio definitivo. La información que se debe añadir
o que es parte del formato 15 es el objetivo del proyecto, monto de inversión, localización geográfica y o ámbito de influencia, alternativa de solución, metas asociadas a la capacidad de producción del servicio, tecnología de producción y plazo de ejecución, además de consignar las fórmulas de reajuste de precios cuando correspondan. La unidad ejecutora elabora el formato 15 y lo remite debidamente llenado y suscrito al órgano que declaró la viabilidad. Es más bien la unidad ejecutora la responsable de la información o contenido de este formato. La OPI registra en el banco de proyectos el formato y el registro de este formato por parte de la OPI no implica la aceptación del mismo. Para la fase de inversión, es que si es que ocurre alguna modificación, entonces tienes el formato 16, que es el formato que recoge aquellas variaciones que no conducen a una verificación de viabilidad. Si las variaciones conducen a una verificación de viabilidad, entonces utilizas el formato 17, ¿no? Que es el formato de verificación. Y una vez que se haya terminado eso, en la ficha de registro del proyecto, que es el formato 3, en el mismo banco de proyectos se actualizan los campos relacionados a estas modificaciones o variaciones. Pero ya es como producto de haber realizado o el formato 16 o el formato 17, ¿no? Y cómo el resultado de estas variaciones se terminan registrando en el banco, ¿no? En el banco de proyectos, es decir, en la ficha, en el formato 3. Bueno, cuando uno ingresa al formato del proyecto, de registro del proyecto al banco, allí figuran los campos o la información que se tiene que ingresar, ¿no? Que tiene que ver básicamente con, bueno, primero la documentación, ¿no? La documentación que ha surgido en esta interacción entre la OPI y la unidad ejecutora, unidad formuladora, y además también los resultados en términos de cambios en el monto de inversión, metas, cuáles son las metas que se han movido, y comentarios, ¿no? sobre el proyecto, ¿no? O sea, hay varios proyectos que ya han iniciado en operación y que todavía no han culminado físicamente en su totalidad todos los componentes del proyecto, dado que como Sistema Nacional de Inversión Pública tenemos que cautelar a que el proyecto produzca el máximo impacto posible, y eso solamente se alcanza cuando la ejecución del proyecto refleje la solución integral que motivó la implementación del proyecto. Es que también vamos a insertar reglas respecto a la forma como se debe organizar la ejecución de un proyecto de inversión pública, de tal forma de que se reduzca la proliferación de estos proyectos que, más que por lógica por etapas, es una lógica por pedazos del proyecto. La lógica por etapas debe tener un raciocinio, ¿no? En cuanto a la forma como se ejecuta, garantizando que el proyecto llegue a su inicio de operaciones con la totalidad de las metas físicas completadas, ¿no? Ahora, probablemente esto, digamos, surja discusiones, porque entiendo que hay una variable política que a veces exige que se ejecuten proyectos por multitud, ¿no? Y también lo que hemos visto es que a veces los presupuestos participativos están introduciendo mucho ruido también en este proceso, porque, digamos, hay compromisos por parte de las municipalidades o de los alcaldes de asignar plata, digamos, a distintos proyectos y finalmente no se sabe si los proyectos van a ser culminados en su totalidad. Ahora,
dado que este diplomado, digamos, está en el marco de la gestión del riesgo de desastre, también estamos detectando que además de la gestión del riesgo de desastre, también necesitamos tener una gestión del riesgo financiero de los proyectos, ¿no? En realidad, ejecutar o iniciar la ejecución de un proyecto cuando tenemos conocimiento de que no vamos a tener el presupuesto suficiente para culminar su ejecución en su totalidad, digamos en el mediano plazo o el corto plazo, allí, por ejemplo, no estamos gestionando adecuadamente el riesgo financiero de la ejecución del proyecto, y eso implica que necesitamos también tener unas reglas o unas recomendaciones específicas respecto a este problema que estamos viendo que se está generalizando a nivel nacional. Actualmente, por ejemplo, solamente el gancho, ¿no?, que une al sistema de inversión pública con el sistema de presupuesto público es solamente el monto de inversión, ni siquiera los componentes del proyecto. Y ni siquiera, digamos, hay un gancho en relación a los gastos de operación y mantenimiento del proyecto, porque uno finalmente registra y calcula una operación y mantenimiento, y esa operación y mantenimiento no lo jala o no lo utiliza para nada presupuesto público. Y es por eso que también se tiene una gran cantidad de proyectos, ¿no?, con un deterioro bastante elevado porque el mantenimiento no es el suficiente, ¿no? Y eso nos ocasiona una inversión en recuperación del proyecto, y esta inversión en recuperación es mayor a este gasto de mantenimiento continuo que digamos, que hubiera evitado, digamos, una inversión en esa recuperación de la inversión que se echó a perder porque no hubo un mantenimiento, porque hubo un mantenimiento intermitente y no continuo, ¿no? Pero sí, también estamos trabajando en la integración de los sistemas de información. Este tema, por ejemplo, de que en realidad sirva el cronograma de implementación que se fija en la viabilidad para efectos de la programación multianual, ¿no?, de proyectos de inversión pública, ¿no? Y siendo un poco más ambiciosos también, hasta la misma operación y mantenimiento del proyecto, ¿no?, también debería estar enganchado con las asignaciones presupuestales de presupuesto público. Fíjense de que como Sistema Nacional de Inversión Pública, nosotros actualmente padecemos de un sistema de planificación estratégica que nos indique criterios de priorización. ¿Por qué el gobierno regional empieza un proyecto sin terminar otro? O lo que es peor aún, empieza proyectos cuando sabe que hay proyectos que ya se culminaron y están en operación y se están deteriorando porque no hay un adecuado mantenimiento. O sea, si es que uno hace un estado situacional de cuántos kilómetros de carretera, por ejemplo, construye, y si se lo compara con el número de kilómetros de carretera que se echan a perder porque tienen un mantenimiento intermitente y no continuo, entonces finalmente, si vemos el saldo neto, probablemente al año el número de kilómetros que se echan a perder es superior al número de kilómetros que se construyen, ¿no? Entonces también esta es una alerta para la gestión de los gobiernos regionales y locales, ¿no?, que no solamente se trata de hacer proyectos nuevos, sino primero tener foco sobre los activos que ya uno tiene disponibles. De lo contrario, digamos, todo el esfuerzo de inversión te está yendo al agua. Hace poco, digamos, hice una estadística de la inversión pública en sistemas de irrigación por naturaleza e intervención, ¿no? Ustedes saben de que tenemos 4 naturalezas: creación, ampliación, mejoramiento y recuperación. Y de ese análisis resultó que la naturaleza de recuperación es la inversión que está ocupando cada vez mayor espacio. ¿Y qué significa
que haya inversión en recuperación. Implica que estamos recuperando inversión nueva que se deterioró, ¿no? Entonces, finalmente, si es que uno buscaría el impacto de la inversión pública, probablemente el impacto de la inversión pública en sistemas de irrigación sería o nulo o bastante austero, porque año a año, en realidad, lo que se está haciendo es un reemplazo o una recuperación de los activos que ya se están, actualmente ejecutando, ¿no? Pero sí es importante, digamos, tener en consideración el tema, digamos, del mantenimiento de los activos, el tema de que no es eficiente ejecutar proyectos por pedazos, ¿no? Porque ahí estamos, en principio, estamos postergando los beneficios sociales del proyecto, ¿no? Porque ustedes saben de que un proyecto de inversión pública empieza a producir beneficios sociales en el momento en el que completa la ejecución del proyecto y comienza a iniciar operación, ¿no? Un proyecto que se alarga o se prolonga su ejecución, ¿cuándo va a empezar a producir beneficios sociales? ¿No? Que justamente fundamentaron la viabilidad del proyecto, ¿no? Respecto a las modificaciones durante la fase de inversión, tenemos que, dependiendo de las modificaciones, si es no sustancial o sustancial, nos conduce a una verificación de viabilidad, que es el formato 17, o si es que las modificaciones no conducen a verificación, aplico el formato 16, ¿no? Ambos formatos se distinguen por el contenido y el fundamento, ¿no? de las variaciones de la fase de inversión. ¿A qué denominamos modificaciones no sustanciales? ¿No? Al aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio, ¿no? Es decir, si incremento el número de camas de un hospital, ¿no? Si incremento el número de aulas o de los metros cuadrados, por ejemplo, de un determinado ambiente, de un proyecto. Los cambios en la tecnología de producción, ¿no? Cambios de la alternativa de solución por otra prevista en el estudio de preinversión, cambio de localización geográfica dentro del ámbito de influencia del proyecto de inversión pública, cambio en la modalidad de ejecución del proyecto, plazo de ejecución, ¿no? Todos estos elementos desencadenan una modificación no sustancial. Y se han definido unos umbrales para conocer hasta qué escalamiento de costos de inversión se permite para que no realizar una verificación de viabilidad, ¿no? Y aquí ustedes ven de que para proyectos menores a 3 millones de soles, la variación no puede ser más del 40%. Ahora, ojo, es la variación por el costo total de la inversión, ¿no? No es por el costo del componente o de la meta física del proyecto. Aquí también vamos a generar una regla, en realidad, para ir evaluando más bien las variaciones a nivel de componente más que a nivel del costo total, ¿no? de inversión del proyecto. Entre 3 y 6 millones de soles, no más del 30%, y mayores a 6 millones, 20%. El formato en NIC 16 se informa sobre las variaciones que pueda tener el proyecto durante la fase de inversión y cómo éstas podrían afectar su rentabilidad social. No, ojo que no solamente se examina incremento en los costos de inversión, cualquier factor o elemento que afecte la viabilidad es una causal de verificación de viabilidad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos conocimiento que los precios de los insumos de un proyecto de inversión pública han tenido una evolución importante, y si sabemos que eso va a afectar la viabilidad o la sostenibilidad del proyecto, entonces también tenemos que someter
a una verificación de viabilidad, o si por ejemplo conocemos que la demanda por el proyecto ha caído, por lo tanto estamos frente a un riesgo de sobredimensionamiento del proyecto, ese también es un causal de verificación de viabilidad, porque deberíamos demostrar que el proyecto sigue siendo socialmente rentable a pesar de esa reducción en la demanda, ¿no? Entonces, ojo, no solamente para efectos de la verificación o para la modificación durante la fase de inversión del proyecto, no solamente nos enfocamos en los costos del proyecto, hay también otras variables que son críticas e importantes para la viabilidad. Por eso es que también uno hace un ejercicio de análisis de sensibilidad del proyecto para ver más o menos bajo qué rango de precios el proyecto de inversión pública deja de ser rentable. Y esa es una alerta cuando uno encuentra, digamos, condiciones desfavorables de evolución de precios, ¿no? para el proyecto. Las modificaciones durante la fase de inversión que más bien conducen a una verificación de viabilidad, aquí en la lámina de modificaciones en la fase de inversión 2 se señala cuáles son estos elementos que gatillan una verificación de viabilidad, ¿no? Por ejemplo, las modificaciones no sustanciales, ¿no? Aquella que acabamos de describir, se incrementan por encima de los umbrales que habíamos descrito, ¿no? El 40%, 30% y 20%, ¿no? Respectivamente para cierto nivel de monto de inversión. Si el proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad, ¿no? Si es que se suprimen metas asociadas a la capacidad de producción del servicio. Además, como modificaciones sustanciales, es decir, que te conducen a una verificación de sustanciales, cambio de la alternativa de solución por otra no prevista en el estudio de preinversión, cambio en el ámbito de influencia del proyecto, cambio en el objetivo del proyecto de inversión pública. Imagínense un proyecto de sistema de distribución de energía eléctrica que haya considerado como parte, digamos, del ámbito de acción unos determinados centros poblados o localidades. Imagínense que después, ya durante la ejecución, nos hayamos percatado de que hay una fracción de localidades o de centros poblados que ya recibieron el servicio de energía eléctrica. Entonces, estamos obligados a retirar esos centros poblados y añadir otros. Si nos enfrentamos a esta situación, ¿sería una modificación no sustancial o una modificación sustancial? No sustancial, ¿no? Porque ahí no estamos afectando en realidad, digamos, el ámbito de influencia del proyecto. Estamos haciendo un reacomodo de centros poblados o localidades que siguen siendo parte del ámbito de acción del proyecto, ¿no? Y para efectos del informe de verificación de viabilidad, el formato 17, ¿no? Es el formato que se utiliza. Hay también un anexo importante, que es el que calcula las pérdidas económicas, ¿no? Por efecto de no informar oportunamente cambios durante la fase de inversión del proyecto. Sobre todo esto se utiliza cuando, en lugar de utilizar el formato 14 o el formato 16 o 17, se utiliza lo que se conoce como los registros sin evaluación. En esos casos se necesita desarrollar un informe de pérdidas económicas para el Estado, y ese informe de pérdidas económicas se debe acompañar, ¿no?, al informe de modificación que se envía a la DGIP con copia al órgano de control interno, ¿no? Respecto al informe de cierre, que es el formato 14, que es la información que se presenta a la culminación del proyecto, lo que hemos visto, digamos, en el diagnóstico que hemos hecho
a los operadores respecto a por qué es que no se llena y no se registra este informe de cierre, es básicamente por la dificultad que existe en la liquidación financiera, ¿no? Hay muchos proyectos que, por ejemplo, se encuentran en controversia con el contratista por un tema de valorizaciones o un tema relacionado a especificaciones del contrato, y eso puede conducir a un arbitraje, a un proceso judicial, y eso finalmente podría retrasar la liquidación financiera. Viendo que este es un tema que se ha generalizado, en las próximas semanas se va a generar un formato que tenga como propósito solamente el registro de la liquidación física de los proyectos, teniendo pendiente la liquidación financiera para realizar el informe de cierre. Y con eso tengamos, digamos, mejor información y mayor claridad respecto a aquellos proyectos de inversión pública que hayan culminado físicamente y que ya se encuentren al inicio de su operación. A la información que se registra durante la fase de inversión del proyecto se tiene un módulo que es el SOSEN, ¿no? El Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo, en donde se registra información que sirve de insumo para la conformación de los comités de seguimiento que se instalan, digamos, en cada municipalidad o gobierno regional o en cada ministerio para hacer un seguimiento a la cartera de proyectos en ejecución, ¿no? Sobre todo aquellas que son prioritarias para el nivel de gobierno que se está en donde se instale este comité de seguimiento. Y respecto a la fase de posinversión, ¿no? Que es aquella fase en la que se divide entre la operación y mantenimiento y la evaluación ex post, comprende la entrega del servicio público al usuario. Para hacer posible la entrega de servicios públicos al usuario, uno tiene que utilizar la operación y mantenimiento, ¿no? Para poder justamente entrar el servicio, esa capacidad productora de servicios que se ha podido generar como parte del proyecto de inversión pública. Ya les había comentado acerca de los estudios de evaluación ex post, ¿no? Y en la lámina ustedes pueden apreciar los 4 estudios de evaluación ex post. El primero es la evaluación de culminación, el estudio de seguimiento ex post, la evaluación de resultados y el estudio de impacto. Fíjense además en esta lámina cómo cada estudio está relacionada con la cadena de resultados que está al costado de cada cuadro de tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de culminación cubre desde insumos hasta componentes. ¿Por qué? Porque el propósito de la evaluación de culminación es medir la eficiencia con la cual se ha ejecutado el proyecto en términos de costo y plazo. Es decir, la evaluación de culminación es una evaluación de la forma como se han empleado los insumos o los factores productivos para poder lograr los componentes o los productos que se entregan, ¿no? Para poder tener la capacidad instalada para prestar el servicio. Ese es el espacio de evaluación del estudio de evaluación de culminación. El seguimiento ex post, más bien, se concentra en cómo es que se está operando y manteniendo, es decir, cómo se está utilizando la capacidad prestadora de servicios que se ha puesto disponible con el proyecto.
el seguimiento ex post se aplica solamente para aquellos proyectos en los que hay indicios de que su sostenibilidad se encuentra en riesgo. Y es la OPI, la Oficina de Programación e Inversiones, la que recomienda que el proyecto, por determinadas características, necesita realizar un seguimiento ex post. La evaluación de resultados más bien se concentra en hacer un examen de la cadena de resultados que va desde insumos hasta propósitos, que es decir, cubre medición ex post de costos y medición ex post de los beneficios del proyecto en términos de los resultados inmediatos que entrega el proyecto a los usuarios y a la población. ¿A qué denominamos como resultados inmediatos del proyecto? Por ejemplo, al uso o a la utilización de los bienes o servicios que el proyecto produce, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de un sistema de agua potable, en el marco de una evaluación de resultados, digamos, el beneficio al cual aspira a medir esta evaluación de resultados es básicamente, por ejemplo, cómo se ha movido la cobertura, ¿no?, del suministro de agua potable, ¿no?, y alcantarilla, por ejemplo. Pero objetivos un poco más de mediano y largo plazo, como por ejemplo reducciones de los indicadores de movilidad, o cómo esto puede afectar, por ejemplo, la actividad económica. Estos indicadores que están un poco más alejados dentro de la cadena de resultados que produce un proyecto de inversión pública son más bien materia de evaluación en el estudio de impacto del proyecto. ¿Y por qué? Porque en el estudio de impacto del proyecto nosotros nos enfocamos más en cuál ha sido el grado de atribución del proyecto respecto al logro de esos objetivos de mediano y largo plazo. Hay que tener en cuenta que para estos objetivos, como por ejemplo medición de cómo se estimula la actividad económica o cómo por ejemplo se reduce la movilidad en un determinado territorio, no solamente actúa el proyecto de inversión pública que queremos analizar, sino también otra serie de variables. Es decir, varios factores o varias variables influyen sobre el indicador o sobre la variable de mediano y largo plazo que queremos medir. Entonces, el trabajo del estudio de impacto es justamente aislar el efecto que sí es posible atribuir al proyecto, ¿no? Y para poder aislar ese efecto se hace uso de herramientas de econometría, ¿no?, para poder, digamos, con un grado de confianza, poder concluir que estadísticamente el proyecto de inversión pública explica determinado grado o porcentaje de mejora de los indicadores de mediano y largo plazo del proyecto sobre el cual el proyecto también ha apuntado.